La disciplina es ese músculo invisible que transforma los sueños en realidad, pero a veces se pierde por el camino. Muchos lo atribuyen a la fuerza de voluntad, otros a la motivación, pero es mucho más sencillo que eso. El emperador y filósofo Marco Aurelio, empresarios como Richard Branson o científicos como Marie Curie, Nikola Tesla, Richard Feynman o Thomas Edison tienen algo en común: una disciplina de hierro. ¿Pero cómo lo hacían? Pues hoy vamos a extraer los mejores aprendizajes y hábitos de estas personas para aplicarlos en nuestro día a día. Yo soy Álvaro Hernández Jarque, soy ingeniero industrial, especializado en organización y gestión. Y en este vídeo vamos a descubrir cómo cultivar esa disciplina que te sostiene cada mañana al despertar temprano, cada kilómetro extra en el entrenamiento o cada hora dedicada al estudio. Pero antes, quiero que te quedes con esta cita de Aristóteles: somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Déjame que te ponga en situación. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, reflexionó en sus meditaciones sobre algo muy complicado para el ser humano: dominar tus impulsos. 6 siglos antes, en los bosques del norte de India, Siddhartha Gautama ya se sentaba bajo la higuera con la misma intención: observar la oleada de deseo hasta que perdiera fuerza. Saltamos a la China del siglo V a.C. Confucio enseñó Qiushen, la autocultivación. Un gobernante solo podía ordenar el reino después de haber ordenado su carácter, y la verdadera libertad nace de cumplir rituales diarios, no de ignorarlos. Esa noción viajó por la ruta de la seda, influyó en los samuráis y desembocó en el bushido. El guerrero practica kata cada día, no para brillar, sino para que la espada responda antes que el miedo. De vuelta a Occidente, los monjes benedictinos marcaban las horas con campanas. En Japón, los monjes zen marcaban el tiempo golpeando el mokugyo. La campana y la madera cumplen la misma función que el cronómetro de Henry Ford: recordarte que el tiempo es finito y que la acción bien medida es poder acumulado. Hoy la neurociencia confirma que cada vez que eliges el camino de la disciplina, refuerzas las conexiones de la corteza prefrontal, la zona que frena los impulsos. Como ves, la disciplina no es occidental ni oriental, es la ingeniería universal del carácter. Los estoicos la llamaron virtud, los benedictinos orden, los maestros zen zazen, los industriales eficiencia, los neurólogos circuitos entrenables. Y en un mundo que compite por captar tu atención para desenfocarte, esa herramienta ancestral se convierte en la tecnología personal más urgente. Así que ahora sí, vamos con el primer capítulo. Richard Branson, el multimillonario inglés, confesó que no habría podido construir Virgin sin la inestimable ayuda de un simple cuaderno. Lo lleva consigo a donde quiera que vaya. En una entrevista, Branson señaló ese cuaderno y admitió que sin él jamás habría tenido la disciplina necesaria para levantar aerolíneas, discográficas o empresas de telecomunicaciones. Well, I normally carry a notebook because I like to record conversations and I like to capture the wonderful life I lead. So I find if I'm having meetings with people and they're not making notes, I know they're not going to remember what we've discussed. So at least one of us in the room will remember what's been discussed. So I've found over the years notebooks being essential carry-on luggage. El fundador de Virgin anota cada idea apenas le surgen, registra cada decisión al salir de una reunión y vacía su cabeza de cualquier cosa que deba recordar. Para él, la clave es no dejar que ninguna idea se escape, pero para ello no utiliza su mente, delega la responsabilidad en un cuaderno. Con este enfoque, Branson ha podido construir su imperio empresarial. Delega lo que no es esencial y guarda su mente para lo que más importa: la innovación y la estrategia. Ese gesto, sacar el cuaderno y ponerte a escribir, crea un círculo virtuoso de disciplina. Primero, libera la mente de la ansiedad de no olvidar. La tarea vive ahora en un papel y no en tu memoria. Después, convierte pensamientos vagos en compromisos visibles. Cuando vuelves a la página al final del día, el texto escrito te exige acción, y a largo plazo forja el hábito de capturar y ejecutar sin depender de la motivación del momento. Marie Curie
Fue mucho más que la primera persona en ganar 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas. Fue una maestra en el arte de proteger su atención. Cuando la imaginas caminando con su delantal negro entre matraces humeantes, recuerda que su laboratorio no era de última generación. Se trataba de un cobertizo mojado y sin calefacción, donde cada segundo de enfoque contaba el doble. Por eso, vale la pena diseccionar su rutina. Curie partía cada jornada en 2 mitades que jamás dejaba mezclarse. Al alba, cuando su mente estaba nítida y tranquila, entraba en modo laboratorio. Se negaba a abrir cartas o atender visitas, aunque la buscaran colegas ilustres de la Sorbona. Durante esas horas, cada segundo valía oro. Después de comer, hacía un corte que daba paso a la segunda parte del día. Daba un breve paseo por el patio para despejar su mente y volvía a la mesa de madera, ahora en modo análisis. Allí examinaba números, cruzaba datos, redactaba conclusiones. Curie convertía el agotamiento físico de la mañana en un estado de reflexión casi meditativo. Su cerebro pasaba de la pipeta a la pluma sin quedar atrapado en ambos mundos. Esa transición clara, repetida día tras día, le permitió avanzar donde otros se atascaban. La primera mitad creaba resultados brutos, la segunda transformaba en conocimiento. ¿Cómo puedes replicar tú su rutina? Empieza esta misma semana con un experimento sencillo. Escoge 2 bloques de 3 horas cada uno. Reserva la mañana para tareas de alta energía, por ejemplo, redactar un informe complejo, programar o componer música. Y guarda el bloque de la tarde para tareas más administrativas, más operativas, de revisión, reuniones, correos, lectura de artículos. No caigas en la trampa del multitasking siempre que te sea posible. Protege la frontera entre ambos bloques. Cuando cierres tu trabajo de la mañana, levántate, bebe un vaso de agua, haz deporte, date un paseo, dúchate, come, algo que indique a tu mente que sin lugar a dudas es el cambio de turno. Es un gesto simbólico, sí, pero los símbolos moldean nuestros hábitos con una fuerza asombrosa. Nikola Tesla era un showman de la electricidad, un visionario que proyectaba rayos en ferias científicas y que soñaba con la idea de iluminar el planeta sin cables. Tesla describía su laboratorio como minimalista en sus propias notas de 1899. En su laboratorio de Colorado Springs se respiraba una filosofía de trabajo que priorizaba la simplicidad, la concentración y la funcionalidad en su búsqueda de la innovación. Tesla creía que el desorden era ruido mental, que cada objeto innecesario le drenaba creatividad para imaginar la radio, el motor de corriente alterna o el control remoto. Esa austeridad, que a muchos les parecería extrema, resultó ser un multiplicador de ingenio. Hoy, la neurociencia respalda su intuición. Los investigadores Sabine McManus y Edward Kastner, en Neuron, en 2011, vincularon el desorden con la sobrecarga de atención. En otras palabras, una mesa plagada de cables, tazas, papeles, es el equivalente visual de tener 20 pestañas abiertas en el navegador. Cada una te roba un poquito de RAM mental. ¿Cómo llevar ese entorno a tu propia vida? Y no solamente al escritorio. Si lo aplicas a tu espacio de trabajo, empieza por un gesto radical y rápido. Vacía tu escritorio esta misma tarde. Coloca todo en una caja. Solo por la mañana, cuando te levantes, cuando te sientes a trabajar, devuelve a la mesa lo que vayas necesitando. El portátil, un cuaderno, quizá una botella de agua. Nada más. Cuando termines la sesión, repite la operación inversa. Todo vuelve a la caja. Al tercer día descubrirás que la mayoría de objetos jamás regresan a la mesa, y eso es prueba de que nunca fueron necesarios. El segundo paso consiste en aislar visualmente tu foco. Igual que Tesla rodeaba sus bobinas con cortinas oscuras para ver mejor el brillo de los arcos eléctricos. Si tu estudio da a una calle con mucho movimiento, coloca un biombo sencillo que bloquee la vista. Si trabajas en el salón, pon tu mesa de modo que mires a una pared neutra y no a la televisión. Reduce colores estridentes, guarda cables sueltos en una canaleta y usa luz suficiente para no forzar la vista. Para cualquier otro hábito, James Clear, autor de Hábitos Atómicos, nos explica que la clave no está en grandes propósitos, sino en cambios diminutos que se acumulan como las gotas de agua que erosionan una roca. Habla de diseñar señales en el entorno, poner las zapatillas de correr junto a la cama para verlas al despertar, dejar el libro en tu almohada para no tener otra que leer antes de dormir. Empieza pequeño, 1 minuto de ejercicios, una línea de tu diario, tan pequeño que parezca imposible fallar, y verás cómo esa cadena de acciones te llevará a rutinas cada vez más sólidas.
Richard Feynman fue ese físico que en un mismo día podía resolver una ecuación que nadie entendía y luego irse a tocar los bongos en una esquina de Caltech. Ganador del premio Nobel en 1965, pero lo que le hizo leyenda fue su talento para contar la ciencia como si fuera una buena anécdota de bar. Feynman enseñaba que la curiosidad y el rigor no están reñidos con el humor ni con la música. Sus conferencias en Caltech, más tarde publicadas como The Feynman Lectures on Physics, se convirtieron en la puerta de entrada a la física para generaciones completas de estudiantes. El físico estadounidense sostenía un hábito tan simple que pasaba desapercibido. Cada día, sin excepción, resolvía al menos un problema o repasaba una página de sus notas y lo marcaba en el calendario con una X. Ese gesto, trazar una cruz, se transformó en lo que le mantenía agarrado a su estudio cotidiano. El resultado, décadas de continuidad intelectual sin grietas. La psicología moderna respalda su intuición. El simple registro diario de una meta dispara dopamina y refuerza la identidad. Soy alguien que practica todos los días. Cuantas más X consecutivas, más duele romper la cadena. Crea tu registro de hábitos, cuelga un calendario en tu cuarto o simplemente hazte el calendario en una libreta y decide los hábitos que vayas a traquear. Que así es como lo hago yo. De hecho, tengo un vídeo completo donde lo explico. Te lo dejo por aquí para que lo puedas ver. Escribir 2 frases de tu novela, repasar 10 palabras de alemán, tocar 5 minutos de guitarra. No apuntes tareas gigantescas. Feynman sabía que lo importante era mantener la inercia para que su marca diaria fuera inevitable. Cuando completes la acción, marca una X. Mañana repite. Para darle más fuerza al sistema, combina el ritual con un recordatorio visible. El físico dejaba su cuaderno abierto sobre la mesa. ¿Recuerdas lo que nos recomendaba James Clear? Pues si combinas la cadena de X con adecuar el entorno como lo hacía Tesla o James Clear, es muy difícil que falles. Cada señal visual te ahorra la fricción de decidir y te coloca a un paso del gesto que te mantiene viva la cadena. Vendrán días complicados, eso tenlo por seguro, 100%. Cuando eso ocurra, aplica la regla de la raya mínima. Haz la versión más reducida. Si es imposible entrenar 1 hora, entrena 15 minutos. Marca la X, cadena intacta. Al día siguiente vuelves a ritmo normal sin la losa de haber fallado. Deja que pasen 4 semanas y descubrirás algo curioso. Ya no eres la persona que se obliga a estudiar, a leer o a hacer deporte. Eres la persona que lo hace porque su identidad está escrita en un cuaderno lleno de X. Si funcionó para uno de los cerebros más inquietos del siglo XX, funcionará para ti. Thomas Edison patentó más de 1000 inventos, pero tras de cada uno hubo decenas o centenares de prototipos que estallaron, se quemaron o sencillamente no funcionaron. Mientras otros hubieran tirado la toalla, él llenaba los cuadernos con anotaciones de sus fracasos. Para Edison, en realidad, no era una lista de errores, sino un mapa de exclusiones. Cada tachón le señalaba un camino que no merecía más tiempo y lo empujaba a un paso más cerca de su objetivo. Esa convicción quedó resumida en su frase célebre: no fracasé, simplemente descubrí 10.000 formas que no funcionan. Hoy la psicología del rendimiento usa el mismo enfoque. Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, lo llama mentalidad de crecimiento. Quienes interpretan el fallo como información mejoran su desempeño a lo largo de su vida. Quienes lo viven como un juicio contra su valía abandonan antes. En neurociencia, se ha visto que el córtex prefrontal activa un patrón distinto cuando percibimos el error como dato y no como fracaso. Esto facilita corregir rápidamente. Ahora te toca a ti. Primero lleva un cuaderno de fallos. Puede ser el mismo cuaderno donde anotas tareas o ideas y donde apuntas las cadenas de X, pero en otra sección. La sección Errores. Dedica una libreta, digital o de papel, a registrar aquello que salió mal. Sé breve, por ejemplo, no cumplí el bloque de foco de la mañana. Distracción, redes sociales. Al ver el error escrito, lo sacarás de tu cabeza y lo conviertes en un objeto de estudio, no en un peso emocional. En segundo lugar, aplica la regla de los 2 días tras anotar el fallo en la sección Errores, y en la del registro de hábitos no habrás marcado una X en tu cadena. Asegúrate de no fallar al día siguiente. Mientras no falles 2 días consecutivos, seguirás por el camino. Si fallas 2 veces seguidas, le estarás mandando la información a tu cerebro de que tu identidad no se corresponde con aquello que quieres conseguir
y seguirás fallando. Los métodos de estas grandes mentes fueron distintos, pero compartían una verdad sencilla. La constancia no depende de una reserva infinita de fuerza de voluntad, depende de elegir una pequeña acción, hacerla visible y repetirla hasta que forme parte de tu identidad. La buena noticia es que el material ya lo tienes: una mesa de trabajo, una libreta, un boli, un lápiz, ropa de deporte, un libro. Lo que sea que te plantees, seguramente ya dispones del material, solo tienes que usarlo con intención. Lo que viene después es la acumulación. Una página escrita hoy, otra mañana, forman un capítulo de tu novela en un mes. No busques un golpe de motivación, que a veces te puede ayudar, por supuesto, pero mejor busca la palanca más pequeña posible y colócala siempre en el mismo sitio. El resto es pura física, con el tiempo la piedra se moverá. Así que cierra este vídeo con una decisión mínima: una hora protegida, un escritorio limpio, un calendario en la pared, un cuaderno para registrar tropiezos, y ponla en práctica antes de que termine el día. Mañana repetirás, y pasado, y cuando mires atrás descubrirás que la disciplina no era un rasgo con el que se nace, sino la huella que deja una acción diminuta al repetirse. Y esa huella debe ser la tuya. Un abrazo y hasta la próxima.